semana muy intensa y muy bendecida, ¿no? Estamos también, si usted se fija, promocionando Conexión en Comunión, ¿no? Es un nuevo programa que sale en directo los días jueves de Iglesia Cordillera, a las 7:30, de 19:30 a 20 horas. Ya se han hecho 4 o 5 capítulos y damos gracias a Dios por esta instancia, ¿verdad? Que ha puesto en el corazón de la Iglesia, específicamente en la iniciativa y la proactividad de nuestro hermano Ítalo, que está allá atrás, ¿verdad? Junto con un equipito, con Memo. Entre paréntesis, necesitamos ayuda en esa área, ¿verdad? Porque los dos corren de un lado para otro, uno grabando, el otro colocando las diapositivas, en fin. Pero en el campo comunicacional tenemos un tremendo desafío por delante. Yo me he permitido durante estos meses enviar por WhatsApp, devocionarle todos los días, ¿verdad? Y me ha permitido y perdone que se lo diga, me tomen unos minutos más, no me lo cuenten como prédica. Me ha permitido estar con ustedes, ¿verdad? Acompañándoles como pastor, animándoles todos los días para enfrentar el día a día, ¿no? Es palabra del Señor, no es palabra de Guillermo Hernández, así que eso es lo más importante, que es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que transforma, la que anima, la que exhorta, la que alienta, ¿no? Así que son todas estas iniciativas dentro de esta tremenda área que hoy día desafía a la Iglesia, las comunicaciones, ¿no? Es decir, no solo sirven para formar la marcha de los indignados, no solo sirven, ¿verdad?, para detener un golpe de Estado, no solo sirven para protestar contra algo, para convocar para no sé qué, sino que debe ser, ¿verdad?, una oportunidad para la Iglesia para hacerse presente con el mensaje del Evangelio. Gracias al Señor hemos ido modernizando algunos de nuestros equipos. Hace una semana atrás se pudo comprar una mesa digital, se compró una cámara Full HD, en fin, estamos tratando de llevar el mensaje del Señor a las comunicaciones. Se ha aprobado la compra, ¿verdad?, de otros implementos tecnológicos, porque el propósito es transmitir este culto online, ¿verdad?, y empezar a desarrollar toda una estrategia comunicacional a través de estos medios. Porque no hemos dado cuenta, y perdonen, a lo mejor somos un poco ignorantes en el tema, de que tiene un tremendo impacto, ¿no? Muchos de los hermanos han llegado a esta iglesia por internet, por ejemplo. Entonces, y hemos sabido que algunos de los mensajes llegan a otros lugares. Entonces, el concepto de iglesia hoy día tal vez no es el tradicional, es otro. Y a lo mejor acá somos 100, 80, no sé cuánto, pero el mensaje puede llegar a miles. Entonces, no solo hay pornografía en las comunicaciones, no solo hay política, no solo hay economía, no solo hay esoterismo. El Evangelio de Cristo tiene que estar presente también. Hay muchas iglesias que ya lo están haciendo, muchos movimientos que ya lo están haciendo. La verdad que no vamos a ser colonos en este tema, pero sí, ¿verdad?, hay un espacio que queremos aprovechar. Somos absolutamente ignorantes en el tema, pero Dios ha puesto hermanos y hermanas aquí en la iglesia, y este es un llamado para usted que está sentadito ahí, a que se incorpore, ¿verdad?, de manera protagónica a desarrollar, ¿verdad?, iniciativas de este ámbito. Por ejemplo, necesitamos a alguien que tenga conocimiento de periodismo, alguien que sea capaz de ayudarnos a hacer un guión, ¿no? Porque de repente en este programa de Conexión en Comunión, ¿verdad?, como que las palabras, uno se pone nervioso, ¿no? El solo hecho de ver una cámara, entonces eso hay que ir perfilándolo, hay que ir modificándolo. Nuestro culto, nuestra liturgia también tiene que cambiar, ¿verdad?, cómo hacemos música, porque vamos a salir, ¿verdad?, a un medio distinto. Entonces, esto tiene que ver con pensar en lo que está ocurriendo en torno a la iglesia. No podemos ser topos, ¿verdad?, o avestruces. Esta semana, ¿verdad?, han habido atentados en Francia. Inglaterra votó, ¿verdad?, salir de la Unión Europea. Hay un intento de golpe en Turquía, en fin, y aquí en el país otras cosas más están ocurriendo. Entonces nosotros tenemos que hacer pertinente el mensaje del Evangelio, porque para eso nos puso el Señor. El mensaje del Evangelio, ¿verdad?, no es un compendio de conceptos, de normas, ¿verdad?, que no consideran lo que vive el hombre o la mujer. Eso no es así. Lamentablemente muchas veces la iglesia no ha sido capaz de entender eso,
¿verdad? Y su mensaje más bien ha sido un mensaje legalista o absolutamente ajeno a lo que está viviendo o están viviendo las personas, nosotros mismos, queridos hermanos. Por eso que este es un desafío que va más allá, ¿verdad?, del mero hecho de tener una cosita en YouTube, ¿verdad?, de comprar una camarita, sino que tiene que ser, ¿verdad?, una visión estratégica que el Espíritu Santo de Dios coloque en medio nuestro. Y así como eso, otras cosas más. Entonces necesitamos ayuda, porque de repente el carro parece que fuera solamente un núcleo, un grupo pequeño, pero no sabemos hacia dónde el Señor nos quiera llevar. Capici. Capici significa en italiano, ¿entendieron, no es cierto? Amén. Aleluya. Ok, y como estamos hablando del Espíritu Santo, queridos, vamos, y estamos hablando de lo que el Señor está colocando en nosotros, porque todo esto nace de manera incipiente. El tema del WhatsApp, por ejemplo, nació por un accidente mío, una cosa circunstancial, pero jamás estuvo presente lo que ha ido transformándose. Y me imagino que la iniciativa del hermano Ítalo fue un poco lo mismo, o sea, probando, intentando, y otras iniciativas más, ¿verdad? La palabra del Señor dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza, algo pequeñito, ¿no? En el reino de Dios no existen las matemáticas, el tema cuantitativo, ¿verdad?, es un tema menor, casi ni presente. El tema cualitativo sí que es importante. Y en esa convicción, ¿verdad?, el Espíritu Santo es relevante. Por eso que esta canción que cantaba es maravillosa. El Espíritu Santo de Dios, este consolador, este abogado, este intercesor, ¿verdad?, que Jesucristo dejó en la tierra para que estuviese en nosotros, cuando lo vimos hace unos domingos atrás ahí en Juan capítulo 14, en nosotros, en medio de nosotros, tiene precisamente ese sentido de guiar, de ayudar, de enseñar, de recordar. Son términos que usó Jesús con sus discípulos. Y precisamente por esa razón, ¿verdad?, queremos insistir, ¿verdad?, en la vida espiritual. Una de las cosas que hemos dicho, ¿verdad?, en estos domingos es que la presencia del Espíritu Santo requiere en nosotros una vida profunda, espiritual. De alguna forma hemos tratado de comunicar, ¿verdad?, que tenemos que sacarnos de la cabeza esta tendencia rutinaria, cultural, de vivir el Evangelio creyendo que es suficiente creer. Porque el creer, y lo hemos repetido hasta la saciedad, ¿verdad?, no marca ninguna diferencia. El mensaje de Jesucristo fue la negación y lo planteó desde la perspectiva del discipulado, negarse a uno mismo. Y en esa expresión, ¿verdad?, está inserto la realidad espiritual para poder vivir el Evangelio, que es el morir. Pero en este acto de morir, ¿verdad?, es un acto que va asociado inmediatamente y ligado profundamente con la resurrección. Es algo que plantea Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Y es ahí donde adquiere relevancia el Espíritu Santo, porque esta experiencia con Cristo, ¿verdad?, me hace creer, no sentir, creer de que el Espíritu de Dios mora en mí, mora en nosotros, y que es quien nos guía, nos consuela, nos enseña. Y miren cómo lo expresa Pablo, y aquí estoy entrando en la predicación, en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 11 al 16, que quiero que podamos leer. Yo le he llamado a este sermón, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Conoces este sermón, no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Este es para los hermanos que son de otros países, este es un dicho muy conocido acá en nuestro país, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, si andamos con el Espíritu Santo, esa es un poco la idea, ¿no? Ok. Voy a leer en la versión NBI, a pesar de que ustedes tienen, vamos a leer la Reina Valera, ¿no? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, necesitamos tu ayuda, Padre Santo, para entender este texto que hemos leído. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, y ayúdanos a analizar lo que Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de Corinto, y que tú has permitido, Señor, que hasta nuestros días quedase revelado, Padre mío, para edificación, para exhortación y bendición de nuestras vidas. Te suplico, mi Señor, que nada ni nadie pueda interrumpir la exposición, la lectura y la meditación de tu palabra. Tú sabes cómo hemos llegado esta mañana hasta este lugar, y tú sabes, Señor, cómo está nuestro corazón, nuestra mente, Señor, lo que está viviendo. Por eso, al acercarnos a tu palabra y sabiendo, Señor, que ha nacido de ti y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, entendemos que es de absoluta bendición para nuestra vida. Te suplico, mi Señor, ayúdanos. Son pocos minutos, Padre, pocos minutos. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, bueno, la verdad que este es un pasaje bastante profundo y muy desafiante. Imagínense que termina el versículo 16 afirmando, y aquí es uno de los puntos de la prédica, pero quiero comenzar, ¿verdad?, haciendo notar esto, afirmando que tenemos la mente de Cristo. Por consiguiente, lo que previamente ha dicho Pablo para llegar finalmente a esa conclusión, porque es producto de una lógica de pensamiento que él viene desarrollando, evidentemente que esto es absolutamente profundo. Es decir, entender que si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, entender si tú crees que has recibido el Espíritu Santo, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, esa realidad espiritual, necesariamente también debieras creer que tienes la mente de Cristo, ¿no? En consecuencia, lo que él desarrolla en este texto es de la mayor relevancia, sobre todo, ¿verdad?, de la perspectiva de cómo vivir este evangelio, ¿no? Y quiero primero señalar, ¿verdad?, como primera reflexión, por eso necesitamos un nuevo computador, ¿se dan cuenta? Porque es un poquito lento. Que lo que está hablando Pablo, definitivamente, es la realidad de una nueva vida que ha nacido, que ha germinado en nosotros. Si usted se fija y lee los primeros versículos, dice, versículo 11, o versículo 12 mejor, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. El espíritu que procede de Dios. Entre paréntesis, Pablo está afirmando, entendiendo que quienes van a leer su carta tienen fe y han recibido el Espíritu Santo por fe. Lo dijimos hace algunos domingos atrás. La única forma, ¿verdad?, de constatar la realidad del Espíritu Santo de Dios en nosotros es a través de la fe. No existen fotos, ni tampoco radiografía, ¿verdad?, ni todos estos implementos tecnológicos que tiene la medicina para saber si en el ser humano, en el cuerpo, está o no el Espíritu Santo. Esto es un tema de fe, y lo dice Pablo definitivamente, ¿verdad?, en Gálatas. Yo no sé si ustedes se recuerdan
en Gálatas capítulo 3, versículos del 2 al 5, lo leo, dice, Gálatas 3 dice, solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Ese es el versículo 2. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras o por la fe con que aceptaron el mensaje? Pablo, a través de esta pregunta, ¿verdad?, está confrontando a la iglesia en Galacia y le está diciendo, ustedes recibieron el Espíritu Santo por fe, porque aceptaron el mensaje. Ese solo hecho, ¿verdad?, me permite entender, y así lo cree Pablo, que el Espíritu Santo mora en mí, mora en ti, mora en la iglesia de Dios, mora en aquellos que son discípulas o discípulos de Cristo. Y desde esa convicción, ¿verdad?, hay una cosa que es evidente, que nacemos a algo nuevo, que nacemos, ¿verdad?, a algo que no habíamos experimentado nunca y que tiene que ver con este concepto de nueva vida. Fíjense que es tan importante entender esto que el propio Pablo en el versículo 14 de lo que acabamos de leer, si usted se fija en el versículo 14, señala de que aquel que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Es decir, quien no tiene el Espíritu Santo de Dios, quien no cree, ¿verdad?, que ha recibido el Espíritu Santo, quien no tiene una relación con Dios, quien no tiene o no ha tenido una relación con Cristo, no entiende estas cosas. Por consiguiente, estamos hablando de algo distinto, diferente que ocurrió en nosotros y que el concepto, ¿verdad?, de nueva vida nos ayuda a entenderlo. Hemos nacido algo nuevo. Es una dimensión de vida espiritual que antes no teníamos y que por eso que aquellos que no tienen esta experiencia muchas veces nos tildan de fanáticos, de locos, de retrógrados y no se entiende. Incluso muchos que tienen buenas intenciones, que son buenas personas, íntegras, hacen lectura de la Biblia y creen, ¿verdad?, que muchos de los principios y de las enseñanzas de la Biblia es para todos. Pero cuando se llega, ¿verdad?, a esas exigencias que plantea Jesucristo a sus discípulos y cuando Él dice, amarás a tu enemigo, bendecirás al que te maldice, orarás por el que te insulta, ahí la cosa se empieza a poner espinuda porque ya nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad?, que para lograr eso se requiere algo que no tenemos y que solo es posible vivirlo, experimentarlo, entendiendo que hay una nueva vida en nosotros porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando Jesús dice, ¿verdad?, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, ese solo hecho, ¿verdad?, me hace pensar de que las enseñanzas de Jesús están requiriendo algo adicional porque el hombre o la mujer de mutuo propio o de suyo propio no lo pueden obedecer o no lo pueden cumplir. Por consiguiente, ¿verdad?, eso nos ayuda a entender que la presencia del Espíritu Santo, tal como la plantea Pablo, ¿verdad?, realmente es una condición de vida distinta, diferente, porque el Espíritu Santo de Dios mora, ¿verdad?, en esa vida. Y por eso que aquellos que no tienen esa experiencia, como dice Pablo, ¿verdad?, en el versículo 14, no pueden entenderlo. Porque es algo, dice Pablo en el versículo 14, que tiene que discernirse espiritualmente. Es una nueva vida. Provoca un cambio radical en nosotros. Es un nuevo nacimiento. Todo es hecho nuevo. Y donde no había nada, surge la vida en el Espíritu. Es un nuevo nacimiento. Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos míos, y perdonen, a lo mejor para algunos de ustedes esto es como obvio, pero es que no es obvio. Porque lo que estoy tratando de compartir, ¿verdad?, es que esta es una vida espiritual. Y la vida espiritual tiene un contexto, tiene un acto de cultivarla, así como la vida física, ¿verdad?, la vida material, la vida que todos tenemos,
requiere, ¿verdad?, de requisitos para mantenerla, ¿verdad?, para disfrutarla, para desarrollarla, para cuidarla, para vivirla. La vida espiritual también lo tiene. Así como la vida física, la vida material me plantea desafíos, hay cosas que puedo, que no puedo, hay cosas que aprendo, que no aprendo. La vida espiritual también tiene una lógica de desarrollo, de crecimiento. Y es esa dimensión la que muchas veces nos falta. Pero es una nueva vida. Y tan importante es, ¿verdad? Y aquí quiero hacer mi segunda reflexión. Tan importante es que me ayuda, ni más ni menos, fíjense, a entender las cosas de Dios. A entender las cosas de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Versículo 12. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La NBI dice, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. La NTV dice, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Es decir, una dimensión de esta nueva vida, fíjense lo novedoso, lo poderoso, lo extraordinario, ¿verdad?, que es esta vida espiritual. Es comprender las cosas de Dios. Entender las cosas de Dios. Entender lo que Él nos ha dado. Entender, ¿verdad?, el acto sublime de amor y de gracia de Dios. El entender quiénes somos, el entender para qué hemos llegado y hacia dónde vamos, el entender, ¿verdad?, absolutamente lo que ha sucedido con el hombre. Es, en otras palabras, ¿verdad?, la presencia de este Espíritu de Dios en nosotros nos ayuda a ser conscientes de sus propósitos, de su voluntad, ¿no? Nos ayuda a relacionarnos con Él, saber más de Él, para obedecerle, para adorarle, para vivir para Él. Pareciera también obvio, pero esto tiene que ver con las prioridades de nuestra vida, porque no solo estamos hablando, ¿verdad?, de una comprensión intelectual, sino que estamos hablando de un acto de cultivar una relación con Él. Este acto de entender las cosas de Dios nos lleva necesariamente a profundizar nuestra relación con Dios. Es decir, Dios ha provisto de su presencia, de su Espíritu en nosotros, precisamente para incentivar esta vida profunda. Por eso que hace algunos domingos atrás planteamos, ¿verdad?, algunos requisitos necesarios para vivir esta vida espiritual. No sé si ustedes se acuerdan. Me imagino que tomaron apunte y se acuerdan, ¿no es cierto? Había que estar atento. ¿Se acuerdan? Había que ser obedientes. Teníamos que quebrantarnos y humillarnos, porque es una lucha. El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida nos genera una tensión, una lucha. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5, que esa vida espiritual y esa presencia del Espíritu de Dios en nosotros precisamente es para que no hagamos lo que nosotros queramos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa intenta, ¿verdad?, es como el río que intenta volver a su cauce. Pero la presencia del Espíritu de Dios, ¿verdad?, genera una tensión en nosotros. Y por esa razón, ¿verdad?, Pablo dice, es para que ustedes no hagan lo que quieran. Gálatas capítulo 5. Por consiguiente, ¿verdad?, la presencia de Dios en nosotros nos ayuda a entender estas cosas, nos ayuda a comprender, ¿verdad?, aquellas cosas que son espirituales. El tercer pensamiento, ¿verdad?, es que me ayuda, entrando un poco más en el área chica, a tener una comunión y una intimidad con Dios. Es decir, no solo logro comprender las cosas de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando recibimos al Señor en nuestra vida y comenzamos, por ejemplo, a leer la Biblia y comenzamos, ¿verdad?, a entender un poco más de la vida de nosotros, nos fuimos dando cuenta de cosas que antes para nosotros no considerábamos. Incluso la misma lectura de la Biblia empieza a tener sentido. Al comienzo, ¿verdad?, y como les pasa mucho que no conocen al Señor, no se entendía nada, absolutamente nada.
pero empieza a haber en nosotros cambios profundos, ¿no? Ya nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo hablamos y nos incomoda muchas veces las groserías que antes decíamos, de 10 palabras, 9 eran groserías, y empieza a disminuir, o ya nos incomoda el asistir a ciertos lugares, nos incomoda, ¿verdad?, ciertas películas. Es decir, hay un proceso, ¿verdad?, que va decantando y que se va desarrollando en nuestra vida por la presencia del Espíritu Santo. Pero si nosotros siguiéramos en esa lógica, ¿verdad?, y pudiésemos ir cultivando aún más esta experiencia, finalmente nos da la posibilidad de tener intimidad y comunión con Dios. Una intimidad porque no solo logramos comprender las cosas de Él, sino que además tener una relación con Él. Y aquí, hermanos míos, se abre todo un camino, una aventura maravillosa. Porque este concepto de intimidad y de comunión con Él, ¿verdad?, tal vez sea el momento de todo esto, ¿verdad?, que de alguna forma hemos querido compartir con ustedes, sea el momento más estratégico en la vida cristiana, la comunión con Él. Precisamente a propósito de esto, ¿verdad?, uno puede permitir que el Espíritu Santo, por ejemplo, gobierne nuestra vida. Porque va exhortando, ¿verdad?, y va corrigiendo en nosotros y va evidenciando en nosotros aquello que debemos cambiar. En esa comunión, ¿verdad?, es una comunión que forma parte de una relación, porque el Espíritu Santo es una persona. Estos atributos que nos entrega la palabra de Dios y que ha clasificado la teología sistemática, ¿no?, que redarguye, que enseña, que guía, definen a una persona que anhela tener esa comunión con nosotros. Y eso solo es posible en este concepto de comunión. Y fíjense que Pablo, en el versículo anterior, él ha dicho, fíjense en el versículo 9 y 10, de ahí mismo de lo que estamos viendo en el 1 Corintios 2. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Pablo está tomando esa parte de Isaías 64:4, ¿no?, y la intercala en su carta a los hermanos de Corinto y concluye, versículo 10, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. ¿Qué nos ha revelado Dios por medio de su Espíritu? Lo que Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu es lo que Él ha preparado para quienes lo aman. Es decir, esta intimidad y esta comunión, ¿verdad?, me permite tener esta relación de vida con este Dios maravilloso hasta tal punto, ¿verdad?, que logro entender lo que Él ha preparado para aquellos que lo aman. Es decir, para mí, para ustedes. Y eso, ¿verdad?, forma parte de la comunión y la intimidad que ahora puedo tener porque el Espíritu Santo me lo ha y me lo puede revelar. ¿Y por qué es relevante? Porque quien no tiene eso, fíjense lo que dice en Isaías, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado. Ninguna mente humana. El hombre sin el Espíritu Santo de Dios no lo puede entender, no lo puede recibir, no lo puede agradecer, no lo puede experimentar. Lo que te estoy diciendo, querido, es que aquello que tal vez has escuchado durante tanto tiempo, de que el Espíritu Santo mora en ti, es dinamita, power. Ubican power, ¿no? Power significa poderoso. Jesús dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese concepto de poder está asociado, ¿verdad?, al tremendo potencial que significa la comunión que tú puedes tener con el Espíritu Santo. El potencial que hay en esta intimidad con la presencia de Dios en tu vida, que no solo te permite entender las cosas de Dios, sino que te
te permiten comprender los planes, el propósito, el amor de Dios que ha provisto para tu vida. Es decir, en esta experiencia hay una retroalimentación porque hay un diálogo íntimo que tienes con Dios mismo y que te permite, por ejemplo, sobrellevar dolores, tristezas, carencias, enfermedades. Porque muchas veces tenemos que pasar por valles de sombras y de muerte. Y por eso el salmista dice, no tendré temor alguno porque tú estarás conmigo. Esa expresión de David en ese salmo tiene que ver con esto, con la intimidad que él tiene con Dios. Y eso, ¿verdad?, te hace necesariamente vivir en una dimensión espiritual distinta que es imposible que lo pueda entender la mente humana. Es imposible que lo pueda experimentar la mente humana. Porque es algo de Dios que Él ha puesto en ti, en mí. Y miren, y eso nos lleva, ¿verdad? Y lo dice Pablo, a la cuarta reflexión, a una forma elevada de vida. Aquel o aquella que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?, está catapultada o catapultado a vivir una forma elevada de vida. Mira cómo lo expresa en el texto que leímos. El que es espiritual lo juzga todo. No quiero que por favor nos detengamos en pensar que somos arrogantes, no, porque vamos a escuchar a la radio Beethoven, ¿verdad? Vamos a leer solamente el Mercurio y vamos a usar solamente corbatas y visitar museos, porque estamos viviendo una forma elevada de vida, ¿no? Entonces vamos a leer libros de filosofía y vamos a ser graves. Fútbol, jamás, nunca, solo golf. Porque estamos viviendo una forma elevada de vida. No estamos hablando de eso. Miren, este es un tema para Pablo, ¿eh? Se los quiero mostrar. Miren cómo él lo escribe y cómo él lo entiende. Por ejemplo, en Efesios. Si tú abres tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 17 o 10 y 7, en la versión NBI me gusta más, la voy a leer. Fíjense lo que dice. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. No vivan más con pensamientos frívolos. La palabra frívolo, esto también se los compartí hace unos domingos atrás. Viene de un concepto griego que significa vacío, hueco, inútil. Eso significa, y que fue traducido como frívolo. Lo que Pablo está diciendo, ¿verdad?, es que si tú eres cristiano y la presencia del Espíritu Santo mora en ti, tus pensamientos no pueden ser huecos, vanos, triviales, superficiales, vacíos, inútiles. Porque los incrédulos tienen esa mente. Porque esa mente condiciona tu forma de vida. Y por eso, ¿verdad?, que esta es una forma elevada, distinta de vida. Miren, les quiero mostrar otro comentario de nuestro querido Pablo. Yo no hay a la hora de conocerlo, ¿eh? Cuando lleguemos al cielo, lo primero que voy a preguntar al Señor, ¿quién es Pablo, Señor? Porque le reveló, ¿verdad?, cosas maravillosas. Miren, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, del versículo 1 al 6. Vamos a leer todo esto, miren. Yo lo voy a leer en la versión NBI. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, nosotros no tenemos pleito entre nosotros, ¿no? Nunca hemos tenido pleito. Esto debe ser para otros hermanos. Pero tomémoslo. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos,
¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. ¿Qué les parece? ¿Qué está planteando Pablo aquí? Está planteando, ¿verdad?, de que la presencia del Espíritu Santo, porque el concepto de creyente es ese, permite vivir una forma elevada de vida hasta tal punto, ¿verdad?, de que los incrédulos no nos pueden juzgar. Eso está diciendo. Ustedes van a juzgar el mundo, ustedes van a juzgar a los ángeles. ¿Cómo pueden permitir, verdad, que los juzguen incrédulos, no creyentes? ¿Acaso no hay alguien sabio entre ustedes? Y esto se los digo para que tengan vergüenza, Eso está diciendo. ¿Cómo van a permitir que un agnóstico, un ateo, ¿verdad?, un idólatra, los juzgue? Cuando ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, cuando ustedes tienen intimidad y comunión con Él, Él no está diciendo que no tengamos pleitos o diferencias. Él está planteando, ¿verdad?, esta forma de pensamiento, esta forma de justicia que se origina en una forma elevada de vida. ¿Pero por qué? No porque seamos magíster ni doctores y tengamos grados académicos, sino exclusivamente porque la presencia del Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y eso nos lleva a una forma, ¿verdad?, de vida distinta. Por eso, el que es espiritual lo juzga todo. La presencia del Espíritu Santo de Dios le da a la persona, al hombre, a la mujer, esa sabiduría para entender la vida. Le da ese dominio y esa mansedumbre y esa humildad, ¿verdad?, para comprender, por ejemplo, la carencia de aquel que le agrede. Para entender, ¿verdad?, esta lógica que hoy día hay en sistemas religiosos, económicos y políticos, y que obedecen a una tendencia que aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios entiende y conoce. Aquel que tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida sabe los propósitos de Dios, porque hay intimidad y comunión con Él. Por eso que Pablo es tan categórico. Ustedes no pueden, Efesios, no pueden pensar como los incrédulos, de manera frívola, hueca, vacía, superficial, inútil. Están llamados, ¿verdad? Y fíjense, volviendo a Efesios, fíjense lo que él dice. Dice, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Volví a Efesios 4, versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Hermanos queridos, la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, ¿verdad?, no es un elemento que está presente para los retiros espirituales, para las vigilias y los campamentos, y para los domingos el culto a las 11 de la mañana. De tal modo que tú tomas el Espíritu Santo, lo guardas en tu casillero aquí en la iglesia y te vas. Y tú llegas después el próximo domingo, ¿verdad?, abre el casillero, te coloca el Espíritu Santo y canta y alaba al Señor, te emociona. ¡No! La realidad espiritual, ¿verdad?, es que el Espíritu Santo ha venido a morar a tu vida. Pablo lo dice en 1 Corintios, miren, capítulo 6, ahí mismo. Miren, lo voy a leer en la Reina Valera. En el capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes que en ti mora el Espíritu Santo? ¿Acaso no sabes que tú eres un santuario para Dios? ¿Acaso no sabes que tú no te perteneces? ¿Acaso no sabes que estás llamado a tener una intimidad y una comunión con Dios? ¿Acaso no sabes que estás llamado a vivir una vida distinta, diferente?
¿Acaso no sabes que estás llamado a tener una intimidad con Dios hasta tal punto de tener una relación con Él? Y así sea lo que estés viviendo, por más dramático que sea, ¿verdad? Tú estás con Él. Por eso que encontramos diversos salmos que expresan esta realidad. Mencionamos uno, el Salmo 23, versículo 4. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la experiencia, esta experiencia. O el Salmo 112, ¿verdad? Aquel que se deleita en la ley de Jehová, versículo 1, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Por qué no tiene temor de mala noticia? Porque su corazón está firme, confiado en Dios. ¿Y por qué su corazón está firme y confiado en Dios? Porque la realidad del Espíritu Santo de Dios mora en él. De tal manera, ¿verdad?, que él no tiene un casillero en el templo donde deja el Espíritu Santo, porque su día a día, cada día, ¿verdad?, lo hace en la convicción y en la realidad de que el Espíritu Santo de Dios mora en él y él es un santuario, de tal modo que todo lo que vive allá, todo lo que enfrenta allá, todo lo que decide allá, está en esa lógica. Y por eso, ¿verdad?, que está llamado a una forma de vida distinta. No puedes pensar con pensamientos frívolos, dice Pablo, Efesios, como los paganos. Está llamado, ¿verdad?, a una realidad de vida que debe expresarse por la presencia del Espíritu Santo. Y esto es importante, queridos, porque muchas veces nuestra mente religiosa nos ha hecho creer, y en las iglesias, y en muchas iglesias ha pasado esto, de que en la presencia del Espíritu Santo solo es para hacer milagros de sanidad, solo es para hablar en lenguas, solo es en el ámbito, ¿verdad?, de la iglesia. No es así. Eso es reducir absolutamente, ¿verdad?, lo que la Biblia nos enseña respecto de la presencia de Dios en tu vida. Estamos hablando de eso. Estamos hablando que una de las bendiciones mayores que puede haber para tu vida es que Dios mismo, de una manera que no te la puedo explicar, habita en tu vida. Y eso es relevante, porque te lleva a vivir a una forma elevada de vida. No va a escuchar, ¿verdad?, a Vivaldi ni a Bach, sino para enfrentar la vida con sabiduría, con temor de Dios, de tal modo que tu vida refleje a Dios. Por eso, y para ir terminando, por eso que Pablo, ¿verdad?, concluye con su afirmación en el versículo 16. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, es el grado máximo de explicación para entender lo que Pablo está compartiendo a los hermanos de Corinto. Cuando él expresa, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Me parece que eso es Gálatas 2:20. Pablo está expresando esto. ¿Qué significa que tengamos la mente de Cristo? Y esta es la afirmación, querido. Esto no está sujeto a una probabilidad, sino que vamos a pensar como Cristo pensaría. ¿Se imaginan lo que significa eso, no? Pensar como Cristo pensaría. Fíjense que Pablo, en Efesios capítulo 1, el último versículo, él plantea de que la iglesia es la plenitud de Cristo. Cuando él habla de la iglesia, él está pensando en esto. Si hay alguien que tiene que mostrar a Cristo, es la iglesia. Y la iglesia, ¿verdad?, es la reunión de hombres y mujeres redimidos, perdonados, habitados por el Espíritu Santo y que viven esta realidad. De tal manera que cualquiera que cruce las fronteras de nuestra iglesia, me refiero a Cordillera, pueda percibir la realidad de Cristo por lo que vive la iglesia, ¿verdad?, y sus integrantes, donde habita el Espíritu Santo. Miren el verso del boletín, es una versión distinta. Si tú tienes tu boletín, ¿verdad?, ahí en primera plana dice,
pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Es el mismo versículo, ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ojo, aquí no vale, ¿verdad?, esa explicación que nosotros muchas veces damos. No, es que yo soy solamente un ser humano, ¿verdad? El Señor conoce mi corazón y yo no puedo, y esto es para otros, no, esto es para el pastor, ¿no? Porque el pastor está más cerca del Señor, ¿verdad? Él sube al monte Sinaí y baja, ¿no? Y se coloca un pañuelo en la cara para que no lo vean como él irradia. No, él levita, ¿no? Él levita, sí, casi no toca el suelo. Pablo le está hablando, ¿verdad?, a una iglesia que tenía problemas serios de división. Pablo le está hablando a una iglesia, ¿verdad?, donde había problemas incluso morales. Pablo le está hablando, fíjense cómo se expresa Pablo para con estos hermanos. Si tú vas al capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios, ¿verdad?, esta es la dedicatoria, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Es decir, esta carta, ¿verdad?, es para personas como tú y como yo, que hemos creído y que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Tú con tus luchas y tus debilidades. Pero precisamente con este desafío de creer que a pesar de tus luchas, tus dificultades, tu fragilidad, tu debilidad, hay una realidad espiritual que Dios ha revelado en ti solo por su gracia. Y has logrado entender, ¿verdad?, o debes entender, que ahora tienes la mente de Cristo. Esas expresiones, ¿verdad?, que muchas veces decimos, no, yo no te puedo perdonar porque no soy Dios, yo te disculpo nomás. Eso es mentira. Estamos llenos de engaños. Eso no enseña la Biblia. Y eso lo podemos vivir, experimentar y entender precisamente por la realidad del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y fíjense que no estamos tocando el tema de la santidad, porque eso requiere, ¿verdad?, también un cuidado, una condición. Pero lo importante es entender este potencial que Dios ha puesto en nosotros hasta tal punto que nos lleva a vivir una forma de vida distinta. Fíjense la expresión. Es una expresión absolutamente revolucionaria, ¿verdad?, de Pablo, cuando él dice que el que es espiritual lo juzga todo. El que es espiritual lo juzga todo. Hay una sabiduría. La Biblia plantea, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero es por la presencia de Dios. Por eso es que cuando llegamos a Cristo, queridos, fíjense, tal vez las primeras reacciones que son, ¿verdad?, son de arrepentimiento. Cuando este Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿verdad?, y empezamos a vivir esta experiencia de ser engendrados, aflora a nosotros la vergüenza de lo que fue nuestra vida. Aflora a nosotros el quebrantamiento, ¿verdad?, y la humillación de lo que hicimos. Y empiezan a aparecer en nosotros expresiones, si hubiese conocido antes al Señor. ¿Qué revela eso? Revela que estamos entrando en una dimensión distinta de vida y que estamos comprendiendo quiénes éramos y qué hacíamos y qué está haciendo Dios con nosotros ahora. Y empezamos a valorar, ¿verdad?, la relación matrimonial desde otra perspectiva. Empezamos a valorar, ¿verdad?, la preparación académica que Dios nos ha dado. Empezamos a valorar, ¿verdad?, absolutamente la sexualidad que Dios nos ha dado. Empezamos a valorar absolutamente, ¿verdad?, la relación con los demás. Y ya nos preocupa, por ejemplo, porque llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, sin conversar con la madre, con el padre, y nos inquieta el corazón porque entendemos que eso hay que repararlo. ¿Acaso eso no es sabiduría? ¿Acaso eso no es una forma elevada de vida? Porque
Ahora sí nos importa. Antes no nos importaba. Nos daba lo mismo. Como muchas personas que no conocen al Señor, hoy día viven. ¿Acaso eso no es algo que Dios ha hecho en ti? Vivir la experiencia del perdón, por ejemplo. Esas son formas elevadas de vida. Y eso es en el día a día. Vivir, ¿verdad?, y desempeñando tu trabajo en la oficina, a pesar de que las condiciones, ¿verdad?, no son buenas, económicas o de relaciones humanas, pero tú das gracias al Señor por lo que estás haciendo y puedes ayudar y bendecir a otros. ¿Acaso no es una forma elevada de vida? El hecho de sentir, ¿verdad?, solidaridad por aquel que sufre y de alguna forma hacerse presente, ¿acaso no es una forma elevada de vida? Que lucha, que se contrapone, ¿verdad?, con el egoísmo, con el individualismo, que hoy día están presentes en nuestra cultura. Por eso, queridos, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, es una realidad maravillosa que Dios nos ha dado y que requiere en nosotros, ¿verdad?, las condiciones de vida, el hecho de cultivar con Él, intimar con Él. Esto que estoy tratando de compartir y de explicar, ¿verdad?, solo es posible a través de esta vida profunda. Como lo he dicho otras veces, si tú no lees la Biblia y te conformas con los pancitos, ¿verdad?, cuando te acuerdas, no vas a poder cultivar esta experiencia. Si tú no oras y te conformas, ¿verdad?, con esa oración, ¿verdad?, repetitiva, cuando te acuerdas antes de los alimentos, no vas a poder cultivar, ¿verdad?, esta relación de vida y esta intimidad con Dios a través de su Espíritu. Y lo más probable, y te lo doy firmado, pagaré en blanco, ¿verdad?, que se resienta tu vida, ¿verdad?, diaria. Porque esta concepción de vida elevada, donde Pablo dice, ¿verdad?, que el espiritual juzga todo, empieza a decaer. Y finalmente, ¿verdad?, y eso es lo que le gusta a Satanás, al diablo, somos uno más de los millones y millones que pululan por la vida, quejándose, llorando, luchando con frustración, cansados y agotados, sin esperanza. Nosotros no más. ¿Y cuál es la diferencia con nosotros? Que creemos. Estamos en la misma bola. El que está delante no cree, yo creo. Pero los dos estamos tristes, quejándonos, frustrados, amargados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que él no cree, yo sí. No nos llamó Dios a eso. No nos llamó a Dios a eso. No estamos aquí en Las Condes como iglesia cordillera para eso. Porque si no estamos perdiendo el tiempo hoy día, esta mañana acá. Hace mucho frío y podríamos estar en nuestra casa, ¿verdad?, abrigados. No es una prédica más. Es palabra de Dios en nuestra vida que nos confronta para salir de nuestra comodidad, de nuestra tibieza, de nuestra simpleza. No puedes pensar como los paganos, no puedes vivir como los paganos. Eso es lo que dice Pablo en Efesios. No es que yo sea insolente o agresivo, lo dice Pablo. Así no te enseñaron a Cristo, dice Pablo. Porque Pablo entendía, ¿verdad?, que la iglesia de ese tiempo tenía que dar testimonio. ¿Acaso no sabes que eres templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo de Dios mora en ti y que ya no te pertenece. ¿No sabes eso? Pablo, a los hermanos de Corinto. Es un llamado fuerte, queridos. Es un llamado, ¿verdad?, de desafío tremendo. Por eso que él dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Ustedes tienen que creer que Él mora en ustedes. Ustedes viven pateando las piedras porque no han creído que el Espíritu Santo debe por ustedes. Y como no han creído, no han sido capaces de cultivar una relación de vida con el Espíritu Santo, ni han sido capaces de velar por vuestra santidad, que es donde se expresa el Espíritu Santo. Y por eso viven como viven. Es una paráfrasis. Porque cristianismo hay muchos.
discípulos, porque sí. Y el llamado de Dios es a vivir esta lógica del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Jesús, ¿saben? Miren lo que dijo Jesús, ahí en el capítulo 15, me parece, o 16 de Juan. Les conviene que yo me vaya. Jesús, ¿verdad? Aquel que dijo, no, yo voy, papá, yo doy mi vida por ellos. Yo voy a morir por ellos. Y en su amor y su misericordia, Él dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. El propio Jesús. ¿Y por qué lo habrá dicho? Porque lo que iba a vivir la iglesia, ¿verdad? A contar de ese momento iba a ser difícil, complejo. Los envío como corderos en medio de lobos. Van a tener dificultades, van a sufrir. Pero el Espíritu Santo de Dios va a estar con ustedes. Él les va a animar, Él les va a enseñar, Él les va a recordar. Van a tener poder, van a poder vencer el pecado, van a poder dar testimonio de mí. Él les va a recordar lo que yo les he dicho. Pero tienen que creer. Tienen que creer. Por eso que la iglesia ha podido sobrevivir después de cientos y cientos de años de persecución. ¿Por qué creen? Por la presencia del Espíritu Santo. Esta iglesia podría haber desaparecido, fue diezmada, pero aún hay vida, hay brotes. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, no es patrimonio del liderazgo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, no es patrimonio de los que más saben. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para aquellos corazones que le buscan, que le aman. Y la obra permanece no por los liderazgos, ni por los caudillos, ni por las estructuras, ni por las doctrinas, ni por los reglamentos. Permanece por el Espíritu Santo. La promesa de Jesús. Tú estás aquí hoy día por el Espíritu Santo de Dios, que de alguna forma quiso tocar tu corazón para que escucharas esto y asumieras y tomaras decisión en tu vida. El Espíritu Santo de Dios. Pablo dice, ¿verdad?, que nos anhela celosamente. ¿Tú puedes entender que Dios te anhele celosamente? Fíjense la expresión, ¿no? Te anhela. Mi hijo Guillermo se va a Antofagasta a fin de mes. Estoy contento porque es una promoción. Pero cuánto quisiera que no se fuera. Porque aquí lo veía cuando quería. Porque me gusta estar con mi hijo. Porque pasamos bien con mi hijo. Hacemos asado. De repente nos tomamos una chelita, más que de repente. Pero se va. Y ya estoy preguntando los pasajes cuánto valen. ¿Para qué? Para ir a verlo. Oh, Señor. ¿Saben? La Biblia dice que así nos anhela Dios. No estamos hablando de teología, queridos. A lo mejor sí. Estamos hablando de una experiencia de vida con el Creador del mundo, con el Dios Todopoderoso, aquel que alcanzó tu vida. Y tú no vienes porque seas mejor ahora, porque aún seguimos luchando, ¿verdad? Y pateando las piedras con nuestras debilidades. ¿Y cuál es la respuesta de este amoroso Dios? El perdón. Si confiesas, si te arrepientes, el perdón. Como una vez le dijo a Israel, ¿no? No os acordéis de las cosas pasadas, y aquí yo hago todo nuevo. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. Por cuanto cuando hablamos, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando de esto. Vivir una relación de vida con Él. Así sea que nos diagnostiquen cáncer,
Así sea que nos despidan, así sea que nos maten. Esa fue la convicción de la iglesia. Por eso que Pablo dice, ¿no? Las tribulaciones de hoy no se comparan. No se comparan. ¿Y qué sustentaba, verdad, esa expresión? Que no era fanatismo. En esto. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ¿qué es lo que es? Ganancia, porque él anhelaba estar con su Señor. ¿Se imaginan en ese momento cuando lleguemos a los cielos? Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.